Bien, en esta editorial quiero comentar con ustedes una frase de Ludwig Feuerbach, cuyo libro La esencia del cristianismo hemos venido comentando en el canal. En ese libro, Feuerbach dice lo siguiente: conocer a Dios sin serlo es una desgracia. Repito, conocer a Dios sin serlo, es decir, sin ser Dios, es una desgracia. Lo cual nos invita siempre a pensar en estas dos grandes formas de ser, que es el ser en cuanto conocido y el ser real. Feuerbach en realidad aquí se equivoca, porque es diametralmente opuesto a la verdad. La desgracia no consiste en conocer a Dios sin serlo, sino serlo sin conocerlo. Repito, la desgracia del hombre no consiste en conocer a Dios sin ser Dios, sino en ser Dios sin saber que es Dios. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, en su novela Los demonios, pone en labios de un protagonista una frase que ilustra esta frase de Feuerbach. Dice así: la desgracia del hombre consiste en no saber lo feliz que es. Vale decir, en no saber quién es, quiénes somos. La desgracia del hombre consiste en no saber lo feliz que es. Por eso, vuelvo a repetir, estas son editoriales, por lo tanto, la finalidad de estos pequeños videos consiste en insistir en solamente una idea, que se la dejo, como decimos en la Argentina, picando, para que ustedes la vayan reflexionando en el silencio y en la soledad. En lugar de decir que la desgracia nuestra es conocer a Dios sin serlo, deberíamos decir: la desgracia nuestra consiste en no saber quiénes somos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que somos dioses? Exactamente. Porque el hijo del rey es rey, el hijo es heredero, ¿no? A nosotros se nos ha dado, dice San Pablo, el espíritu de adopción, de modo que no solamente llamamos a Dios Padre, sino que realmente somos sus hijos. De modo que seríamos mucho más felices sabiendo quiénes somos. Igualmente vale la pena detenernos en la frase de Feuerbach, porque es muy intensa, es muy directo. En este sentido hay que decir la verdad. Feuerbach es muy claro en su error. Conocer a Dios sin serlo es una desgracia. ¿Por qué? Porque no siendo Dios, el hombre, al conocer a Dios, se siente inferior a Dios. Se siente distinto, se siente creado. Lo cual es otro disparate en realidad de Feuerbach. Porque no necesariamente el hecho de no ser lo que conocemos es una desgracia. Conocer a Dios sin serlo es una desgracia en el caso, por ejemplo, de Lucifer. Lucifer, dice la tradición, era un ángel extraordinariamente hermoso que conocía a Dios, que quería ser Dios en el sentido pleno de la palabra, no hijo de Dios, sino el dueño del bien y del mal, ¿no? El Señor Dios. Y entonces él sentía esa desgracia
Algo así como cuando nosotros de niños o también de adultos eh, sentimos y vemos que no somos tan talentosos, tan exitosos, tan inteligentes, tan bien parecidos como el vecino o como fulano de tal, ¿no? De modo que algunas veces sucede que en el hombre nace, en lugar de la admiración hacia lo que es mejor, la envidia, el resentimiento. Pero para aquel que no tiene envidia, que no tiene resentimiento, no hay el conocer que algo es mejor, el conocer que uno no es Dios, reconocer que Dios, es realmente algo admirable, que uno se alegra, ¿no? O debería al menos alegrarse. Dice Pascal que el hombre es un rey destronado. Así lo define él. El hombre tiene una conciencia que de alguna manera se opone a su realidad empírica. Un rey destronado tiene conciencia de rey y sin embargo subsiste mediante mendigando, digamos, en las calles porque no tiene trabajo. Está destronado, ¿no? Un rey convertido en mendigo. Y entonces esa ambivalencia, esa contrariedad que existe entre la conciencia de ser rey y el hecho empírico de vivir como mendigo, obviamente produce una desgracia, pero también es la única esperanza del rey. El momento en que él pierde la conciencia de ser rey y se resigna a ser un mendigo, deja de ser desgraciado, es verdad, porque deja de sentir esa contradicción en su alma, pero por otro lado, en ese momento perdió toda posibilidad de volver al trono, ¿no? El hijo pródigo de la parábola sufre estando entre los cerdos porque no nació entre cerdos, porque nació en la casa del Padre, de modo que el sufrimiento de él no consiste exclusivamente en estar en un chiquero comiendo lo mismo que comen los cerdos, porque si hubiese nacido en el chiquero, su sufrimiento sería mucho menor. El sufrimiento de él está en que su realidad empírica contrasta con su conciencia de ser hijo. Pero esa desdicha que él siente es la única posibilidad de retornar a la casa del Padre. Por eso digo, ser desdichado no está del todo mal. Por eso dice Feuerbach, conocer a Dios sin serlo es una desgracia. Bueno, ¿y qué tiene de malo la desgracia? Lo importante no es ser feliz, sino ser coherente con la propia existencia. Ser lo que uno es, ¿no? Y si para ser lo que somos tenemos que sufrir esta contradicción entre nuestro ser empírico y el ser ideal, digamos, ¿no? Entre lo que somos y lo que deberíamos ser, bueno, bienvenida sea la angustia, pienso yo. El día que el hombre deje de sufrir, deje de angustiarse, cosa que hoy se está proponiendo, ¿no? De alguna manera el bienestar tiene que extenderse aún al ámbito de la conciencia para que sea auténtico bienestar, lo cual es realmente peligroso. El bienestar es peligroso, ¿por qué? Porque sería el bienestar, por ejemplo, del hijo pródigo que se siente bien en un chiquero. Entonces es ambiguo. Entonces, para terminar, me estoy alargando, Feuerbach se equivoca y sin embargo sugiere algo importante al decir que conocer a Dios sin serlo es una desgracia. Aunque la verdad sería la contraria, ¿no? Que la desgracia consiste en ser dioses y no ser consciente de lo que somos. El sentido del Evangelio, de la predicación cristiana, consiste precisamente en ayudarnos a ser conscientes de lo que somos. Y seríamos muy felices, o mucho más felices,
como dice Dostoyevsky, ¿no? Y lo dice muy bien, creo yo, que la desgracia del hombre consiste en no saber lo feliz que es. Bueno, que tengan un buen día.